Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá, quien dijo miedo. Si para los que creen todo es posible, y Él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Cuando pagaste tú se fue el temor, llegaron a quedarse la alegría y el color. Cuando no estabas tú todo en mi mundo iba peor, y una nueva esperanza de que todo irá mejor. Contigo no existe temor, no hay lugar para la duda, no hay espacio para errores. Y en mi gobierno, si yo camino con el rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá, y en mi gobierno, si para los que creen todo es posible, y Él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Tú eres el motor que me impulsa a ser feliz, a perdonar y darte perdonarme porque sí. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. Y en mi gobierno, si yo camino con el rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá, y en mi gobierno, si para los que creen todo es posible, y Él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Si yo camino con el rey del universo, soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de este es mi papá, y en mi gobierno, si para los que creen todo es posible, y Él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Gracias, muchas gracias, Padre Eterno, porque tenemos la dicha de conocerte, porque tenemos una vida en tu conocimiento, porque tenemos intimidad contigo, comunión, y eso nos hace supremamente bendecidos. Yo te doy muchas gracias por este servicio que con todo amor entregamos, porque nosotros tenemos una misión que es bendecir con amor a las personas, con el medio más seguro e infalible que es tu bendita y sagrada palabra que nos da todo. Padre, yo te doy gracias por este nuevo amanecer, por este tiempo en específico donde nos estamos congregando con un objetivo. Gracias, Padre, porque has sido bueno, porque has extendido tu misericordia y tu gracia y tu favor y tu amor y tu bondad. Muchas gracias. Porque reconocemos que sin ti somos muy inconvenientes, dañinos, lesivos, pero contigo sí podemos. Padre, te doy gracias por este lugar que hemos
hemos hecho para enseñar tu palabra. Y gracias porque tu presencia, tu gloria, tu Shekinah, tu Shaddai está aquí y es la que nos lleva a toda verdad. Muchas gracias por tu Hijo amado y por su sacrificio completo. Porque hemos comprendido que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nos va a llevar al lugar deseable, al pleroma, a la plenitud. Gracias, Padre, por la gente que participa de este ministerio, que con sus manos, con sus oraciones, incluso apoyando financieramente este lugar, como su corazón lo data. Señor, yo te agradezco por esos corazones sinceros, por aquellos que son empáticos con sus pastores, porque no dejan el ministerio que estableció nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por ello. Toca su corazón, Señor, y dales conforme a su fe les alcance. Padre, yo te pido espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu santa palabra, Padre. Yo traigo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nos declaramos árboles de justicia con frutos maravillosos. Declaro tu reino aquí en mi ministerio de Redimidos la Generación. Padre, muéstrame los misterios de la enseñanza. Muéstrame todas aquellas cosas que funcionan para tu iglesia. Yo quiero ser hoy tu medio, tu boca, tu correo, tu atalaya, para enseñar lo que tú quieres enseñar, Padre. Por favor, dame habilidad, dame sagacidad en el ámbito espiritual para que la palabra llegue estratégicamente a cada una de las personas que inclinan su oído a tu palabra, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Gracias por este servicio que va a hacer la diferencia categóricamente en la vida de todos nosotros. En el nombre de Jesús, el Rey de los Redimidos. Amén. Recuerda esta máxima, redimido. Es supremamente importante alinear tu oración con Dios y tu conversación con los hombres, tal y como lo enseñé hace 2 semanas. Recuerda que tus conversaciones equivocadas estorban tu milagro y las buenas conversaciones agilizan tu milagro. Porque cuando oras a Dios buscas, pero lo hallas cuando de Él conversas. Cuán importante es no olvidar el mensaje de cada enseñanza. No permitas que nada, no permitas que nadie, ninguna persona o circunstancia robe la semilla que se te ha implantado, porque la palabra es semilla y tú eres la tierra y tienes que dar fruto. Y si alguien te roba ese fruto, esto no sirve de nada, porque la palabra nunca es culpable, siempre es la tierra la que estorba el fruto. Y esta palabra que nosotros enseñamos tiene el poder para generar en ti amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre y templanza, que son los frutos del Espíritu. Y esos se adquieren con perseverancia al estar escuchando la palabra de Dios. Hoy data como sábado 8 de octubre del año 2022 y lo estamos intentando con sinceridad y lo estamos logrando, lo estamos viviendo. Este es el tiempo del enfoque, el tiempo de lo particular, y el tema de hoy se intitula Que aparezca en pantalla. Y para este momento nada debe robar tu atención. Dice la Biblia que el Espíritu nos anhela celosamente. Sí, es amén. Pues nosotros debemos corresponder con ese celo divino a la palabra de Dios. Que nada, que nadie te distraiga en esta enseñanza del cielo a la tierra. El tema es el poder del perdón. Un tema de compromiso, un tema serio, un tema incluso de liberación. Un tema más allá del sensacionalismo o más allá del sentimentalismo. Si hay un tema de fe en la Biblia, de fe verdadera, créeme que ese tema de fe tiene que ser el tema del perdón. Me atrevo a decir y me comprometo con lo que digo, que si hay un tema de fe en la Biblia es el tema del perdón. Ese es el tema de fe, el tema del perdón. Y por supuesto que tengo un objetivo para esta clase y que aparezca en pantalla. Y estas son frases que van del cielo a nosotros. No son frases lindas, aunque sí. Son frases de revelación que en cada línea subyace un mensaje divino. Pilas. Dice, crecer espiritualmente a través de la decisión, ese es el objetivo. Entender cabalmente que perdonar es sanar. ¿Qué te parece? Es más, lo voy a leer otra vez. Crecer espiritualmente a través de la decisión. Cierto. Esa es una palabra que ya tienes que empezar a hablar, que se haga logos, el rema.
Es decir, la palabra ya la tienes que hablar. Crecer espiritualmente a través de la decisión, entender cabalmente que perdonar es sanar. Y sobre todo, descubrir que la cercanía con Dios la define el poder del perdón. Tú quieres estar cerca de Dios. Yo lo quiero estar todos los días. Pero entonces todos los días fui llamado a perdonar. Jesucristo lo ejemplificó y el apóstol Pedro dijo que siguiéramos sus pisadas. Para que sigáis sus pisadas, dijo Pedro, imitaos en todos al Señor. Y si Él perdonó, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú, amado mío? Con todo amor te lo digo, para no perdonar. Así es. La historia de la humanidad demuestra que a través del tiempo y a través de las generaciones el ser humano tiende a buscar remedios que le favorezcan en la vida y no lo juzgo. Qué bueno que el humano tenga innatamente la necesidad de buscar remedios. El ser humano busca el elixir que calme cualquier mal o la panacea que cure toda enfermedad. Sí. Pues ese elixir y esa panacea que benefician en todo al hombre, la Biblia le llama perdón. El perdón es el elixir para todo mal, la panacea que sana cualquier enfermedad. Y hoy vengo a demostrar que en el poder que habita en el perdón se vive en plenitud. Yo vengo sustentado en lo que está escrito y no con alguna doctrina personal. Esta última generación que le precede al regreso de Jesucristo, qué gozo. Amén. Que nosotros seamos esa generación de la que habla el Salmo 22. Amén. El Salmo 22 habla de una generación que iba a hablar de las dos sendas antiguas de Jehová. Y el salmista, por inspiración divina, al final del Salmo 22 dice, esa generación o pueblo no ha nacido aún, pero ya nació la generación que habla de las sendas antiguas y poderosas de Jehová de los ejércitos. Esta última generación, previa al regreso de Jesucristo, lamentablemente se ha dejado fustigar por el afán, la codicia, la soberbia, el rencor, el odio, elementos que directamente llevan a la enfermedad. Porque tú debes de saber, porque tú eres un alumbrado por la palabra de Dios, un estudiante de la Escritura, tú debes saber que la soberbia lleva a la enfermedad. Tú debes saber que el odio lleva a la enfermedad y tú debes saber que el rencor lleva a la enfermedad. ¿Y por qué, pastor? Porque la soberbia, el odio y el rencor estorban el perdón y quien no perdona, enferma. El espíritu malo de soberbia, de enojo y de rencor tienen una misión en el ámbito espiritual. Lograr que tú no perdones y con ello enfermes. Hoy vengo a convencerte que la decisión, porque es una decisión de perdonar, te lleva a sanar, pero no solamente a ello, te lleva a prosperar, no solamente a ello, te lleva a caminar en paz y sobre todo te lleva a la comunión con Dios. Hoy vamos a quitarle lo romántico al tema del perdón y vamos a abordarlo como verdaderas personas de fe. Así es. Se me ha dado por garantía, señores, la palabra del Señor. Esa es mi garantía. Entonces te garantizo que el tema del perdón sí hace la diferencia en todos los rubros de tu vida. Amén. La frase de esta enseñanza, frases divinas. ¿Qué te parece eso? Frases divinas. Amén. El acto más sublime y bondadoso, el acto más generoso. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow. Nacen y de inmediato los lastiman. Crecen y el rencor los calcina. ¿Qué hago, vida mía? Dios te dice, conoce a la gloria y acciona. Hoy es el día. Amén. Esta frase la pondremos como habitualmente lo hacemos al final y tú verás una revelación extraordinaria. Como primicia, ya entrando al tema, quiero que comprendamos que, como pastor, quiero que comprendamos todos que el perdón no es equivalente, no es equivalente a sentir bonito, como tristemente se ha abordado en muchas sinagogas. Perdonar entonces, amado mío, debemos saberlo. No deviene de un sentimiento, perdonar no deviene de un pensamiento y no deviene de una quietud mental. Pilas, perdonar implica conocer a Dios
y accionar en valentía. Solo quien conoce a Dios perdona de raíz. Por ende, acciona en esta convicción llamada perdón. Dos palabras que tienes que asociar cuando de perdón se habla. Y aquí empieza mi clase. A partir de hoy, cuando tú pienses en el perdón, tiendas al perdón, cuando perdones, tú debes asociar el perdón con dos palabras claves. Con la palabra conocimiento y con la palabra acción. Perdonar es conocimiento y acción son las dos palabras que ya debes asociar con el perdón, pero como acostumbramos, yo lo voy a demostrar a través de la Biblia. Pero ¿qué palabras definen al perdón? Ayúdame. Conocimiento y ¿qué más? Acción. Son dos palabras, insisto, y perdona lo reiterativo, pero yo voy a hacer lo que sea necesario para que este mensaje se permee en tu conciencia. Recuerda que en el espíritu está la conciencia, la comunión y la intuición, mientras que en el alma están los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Este tema quiero que pegue directamente, en el buen sentido, en tu ámbito espiritual. Amén. Entonces, perdón equivale a conocimiento y acción, dos palabras que voy a comprobar. Nada más dame unos minutos. Amén. No es sentimiento y pensamiento, como se ha abordado en el último siglo, el tema del perdón. No es sentimiento y pensamiento. Es conocimiento y acción. Y lo voy a demostrar. Entérate de esto, querida familia. Perdonar es una acción que no acepta medias intenciones. Perdonar es algo que no acepta tus medias intenciones. No existe el perdón a medias, te medio perdono. No existe. De hecho, la propia etimo de la palabra en latín, lengua itálica, la palabra es perdonare. Per, ese prefijo per, que está en otras palabras como perseverar, como persistir, también en perdonar. Ese prefijo per significa completamente, totalmente, ese prefijo per. Y se le añade el término donar, que es regalar o entregar. Entonces, perdonare o perdonar es un regalo que se entrega completamente. Y tú debes saber que el perdón es de la piel hacia adentro, no de la piel hacia afuera. El perdón tiene que ver contigo, más allá de aquel que te haya lastimado o que tú hayas lastimado. Entonces, quedamos. El perdón no es de medias intenciones, no existe. El perdón es algo que se entrega completamente. La Biblia habla de una acción de todo o nada, de todo o nada. Lo digo otra vez, todo o nada. Y esa acción de todo o nada se llama perdón. Wow. Y solo quien ama, perdona. Solo quien ama, perdona. Recientemente alguien en mi labor, y me lo preguntó bien, o sea, con una buena intención en su corazón, me dijo, Cristian, solo quien ama, perdona. ¿Pero quién ama? Wow. ¿Quién ama? Es buena pregunta, ¿no? Dijo, gracias por esa pregunta. Dije, de acuerdo con el apóstol Juan, quien ama es quien conoce a Dios. Cierto. Cuando a ti te pregunten, ¿y quién ama en este mundo de tanta filosofía? Pues quien ama, de acuerdo a la Biblia, es quien conoce a Dios. Y solo quien ama perdona. Dios es el medio del perdón. Fíjate, lo demuestro con Primera de Juan 4:8. Me voy a asistir de la tradicional Reina Valera 1960. Y fíjate en este detalle. El que no ama no ha conocido a Dios. Cierto. Porque Dios, ¿qué es? Es amor, y el amor no hace nada indebido. El amor es benigno. El amor todo lo puede, todo lo espera. Dice Corintios 13. El amor todo lo puedes, Dios. Lo que tú no puedes, Dios puede. Y el perdón es algo que tú debes de tener como aliado a Dios. Pero fíjate, ¿te acuerdas de las dos palabras que definen el perdón? ¿Cuáles son? Ayúdame, esto debe de ser pedagógico. ¿Cuáles son las dos palabras? Conocimiento y acción. Palabras que definen el perdón, ¿verdad? Sí. Fíjate, el que no ama no ha conocido. ¿Qué es eso? Conocimiento. Una de las palabras que definen el perdón. Cierto. Pero alguien todavía muy prolijo, muy detallado, me dirá, pastor, pero fíjese. Aquí el conocimiento, que se habla de conocimiento, lo vincula con el amor, pero no con el perdón. Yo diría, excelente observación. Pero yo te contestaré
que solo quien ama perdona, y perdonar implica conocimiento de Dios. Así es. Pero, yo te dije que venía con garantía. Y yo voy a demostrar a partir de ahorita que perdonar implica su primer lazo con el amor. Lo voy a decir de esta manera. Voy a demostrar que el amor se vincula con el perdón. Y ahí mismo voy a demostrar que perdón implica conocimiento y acción. ¿Agarraste eso? Pilas, voy a demostrar dos cosas. La primera, que el amor se vincula con el perdón. La segunda, que perdonar implica conocimiento y acción. Ese va a ser mi desafío en estos minutos, ¿de acuerdo? ¿Me dices amén? Amén. Para ello, pues bueno, me es necesario recordar el amor representado en la crucifixión de Jesús. Voy a hacer un breve recorrido por la crucifixión de Jesús para entender el amor. No me digas, a ver, iba a hablar del amor y del perdón, que habla de la crucifixión. Pues bueno, es que ahí se encuentra la evidencia celestial y divina del amor de Dios. Entonces, vamos a Juan 3, del 14 al 16, y voy a permanecer en Reina Valera 1960. Ya están todos listos, porque va a haber una revelación divina. Amén. Y como Moisés, mira, van a hablar de Moisés, del gran líder del pueblo de Israel. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, quien Jesús, sea levantado, es decir, crucificado. Lo voy a leer otra vez. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, Jesús, sea levantado, crucificado. ¿Pero qué tiene que ver una serpiente? Bueno, resulta que en el libro de Números 21, eso por favor te pido que lo revises tú. Cierto. En el libro de Números 21, que es Antiguo Pacto, Pentateuco, de los escritos de Moisés, se cuenta del antiguo pueblo de Dios, pueblo que estaba siendo atacado por serpientes. Estas serpientes mordían a las personas y ellos morían en el desierto. Nada más entérate de qué cosa estaba viviendo ese pueblo. Iban en el desierto y serpientes los mordían y ellos morían. Hoy sabemos que eso que se arrastra y te muerde y te duele y te hace caer, hoy lo podemos entender como problemas de todo tipo, espíritus, como depresión que te hace caer, ansiedad que te hace caer, diabetes que te hace caer, cáncer que te hace caer y todas aquellas cosas que te encorvan. ¿Te acuerdas de mi enseñanza de la mujer encorvada? Así es. Todo mal congénito está representado en esas serpientes que muerden y te hacen caer. Ese es el contexto. Había un pueblo que estaba siendo mordido por serpientes y ellos morían en el desierto. Entonces Jehová le dice a Moisés lo siguiente, fíjate, esto va a marcar tu vida para siempre. Le dice a Moisés, Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Quiero que la visualices. Hazte una serpiente ardiente, quemada, y ponla sobre un asta. Y luego, ¿qué hago, Jehová? Jehová le dice a Moisés, y dile a esa gente que cuando una serpiente los muerda, miren a la otra serpiente ardiente, porque entonces vivirán. ¿Qué plan el de Dios, no? Serpiente contra serpiente. Hazte una serpiente ardiente, ponla sobre un asta, y si muerden al pueblo, dilen que miren a ella, a la serpiente, y van a sanar. Esa serpiente ardiente, sobre en un asta, no en un asta, sobre en un asta, representa o alude a Jesús crucificado, tanto física como espiritualmente. Pastor, pero ¿por qué serpiente? Porque a Jesús, a Dios mismo, a Emmanuel, Dios con nosotros, al admirable, al consejero, al príncipe de paz, al cordero que no tuvo errores, a Jesús, a ese maravilloso Redentor, le cayó el pecado del mundo. Pasó a lo que la Biblia le llama cambio de naturaleza. Como cordero fue llevado al matadero, es decir, él no cometió ningún pecado y lo llevaron como el peor de los pecadores, porque como cordero fue llevado al matadero. Pero cuando lo crucificaron a las 12 del mediodía, Jesús exclama, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué lo abandonó el Padre y la Madre Celestial? Porque a Jesús le cayó el pecado, pasó de cordero a serpiente, ya no era un santo, ya era el pecador más grande de todos. Pero acuérdate que no eran sus pecados,
eran los tuyos y los míos. Cierto. Por eso yo amo a Jesús. Jesús tomó mi lugar para que yo tomara su lugar. Jesús se hizo pecado para que yo fuera su justicia. Jesús se hizo pobre para que yo fuera rico. Jesús se hizo enfermedad para que yo esté sano. Jesús se murió para que yo no me muera. Jesús se fue al infierno para que yo me vaya al cielo. Cierto. Jesús tomó mi lugar y me puso en su lugar. Tomó tu lugar y te hizo hijo de Dios. Por eso es que es una serpiente. Ahora, ¿por qué ardiente? Porque esa serpiente, el mismo Jehová dice que sea ardiente. Si le vamos a creer a la Biblia, esa serpiente ardiente es a un Jesús quemado en el infierno. Quizás sea la primera vez que la escuchas, quizás lo has escuchado constantemente, pero no pierdas la capacidad de asombro. Cierto, amén. Jesús hizo una labor tanto física en la cruz como espiritual. Tu redención no nada más fue física, sino espiritual. Era necesario que así fuera. Entonces Jesús fue quemado. ¿Por qué lo sabemos? Jesús en Lucas 24:44 dice que le habla el entendimiento a los discípulos cuando les dice: hey, los salmos hablan de mí. Los salmos. Yo recuerdo que antes iba a los salmos y veía a un David poeta, o veía a un David completamente psicotizado por sus problemas, que hablaba hasta fantasías. Pero resulta que en Lucas 24:44 Jesús le dice a los discípulos: hey, David escribió de mí. Los salmos, los profetas, la ley, hablan de mí. Es decir, David era vidente, hoy se llama profeta, era vidente, vio a Jesús. Es decir, los salmos hablan de Jesús. ¿Quién lo dijo? Jesús. Cuando vayas a los salmos, créele a Jesús, hablan de él. Y en el Salmo 80 empieza a hablar de una vid. Jesús dijo: yo soy la vid. Wow. Y en el Salmo 80 se empieza a hablar de una vid. Dice: hiciste venir una vid de Egipto. Egipto, de acuerdo a Deuteronomio y de acuerdo a Apocalipsis, representa el infierno. Hiciste venir una vid de Egipto. Y si tú lees versículos más adelante, dice: esa vid fue quemada, asolada a fuego está. Jesús fue quemado. Porque toda ofrenda debe quemarse. Si no, no sube como olor grato. Debe quemarse. El humo es el olor grato. Y esto coincide con Apocalipsis 11:8, que dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también, así dice textual, donde también nuestro Señor fue crucificado. Wow. En el Egipto espiritual, en el infierno, donde también. Un día tuve un debate con una persona y cuando le mostré Apocalipsis 11:8, él se puso sincero y dijo: reconozco que nunca había leído Apocalipsis 11:8 y reconozco que ahí dice que Jesús también fue crucificado en el infierno. Ahí lo dice. Wow. Entonces, ¿te acuerdas que en el antiguo pacto se hacía la Pascua? La Pascua era un cordero que era derramado en sangre y era quemado. Eran los dos pasos de la Pascua: un cordero derramado sangre y quemado. Y luego aparece el gran Pablo, el apóstol Pablo, el elocuente Pablo, el sabio Pablo, el de las grandes revelaciones, y dice: ¡hey, Jesús es la Pascua! Es nuestra Pascua, sí, amén. Ese cordero es Jesús. Era derramado sangre en la cruz y luego era quemado en el infierno para redención completa. ¿Por qué hablo de esto? Tengo un poquito de paciencia. Regresamos. Vamos al versículo 14. Dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, Jesús, sea levantado, sea crucificado. Mira el que sigue. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mira el 16, tanto lo citamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Wow. ¿Viste el amor? Sí. En la crucifixión. Sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pregúntate, ¿de qué manera? Porque de tal manera, hay una manera. ¿Cuál manera amó?
la de Moisés, la de un Jesús crucificado y quemado. Esa es la tal manera, la de Moisés con una serpiente ardiente en un asta, porque de tal manera dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Enfócate en la palabra amar. En su crucifixión vimos el amor de Dios por nosotros. Sí. Crucifixión o la intención debajo de la crucifixión es el amor. Crucifixión es igual a amor. Ahora, pastor, ¿por qué habla de la crucifixión? Para entender la raíz del amor. Ahora sí, fue el mismo Jesús quien en ese contexto de crucifixión vincula el amor con el perdón, que era el primer desafío que yo tenía. Demostrar que el amor se vincula con el perdón, pero tuve que hacer un acceso a través de la crucifixión, que es la raíz del amor. Entonces, fíjate, voy a vincular el amor con el perdón. Lo confirmo con Lucas 23, del 33 al 34, y agárrate, hermano mío. Insisto en Reina Valera 1960. El contexto de Lucas es la crucifixión de Jesús. Y ya vimos que en la crucifixión vimos el amor de Dios. ¿De acuerdo? Porque de tal manera amó. ¿De qué manera? De una crucifixión. De un Jesús crucificado y quemado. Piensa al espíritu de Jesús crucificado y aparte en esa cruz le prendieron fuego. Tremendo. Bueno, fíjate. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera o Monte Gólgota, le crucificaron allí. Y a los malhechores, que de acuerdo a historiadores y teólogos, esos malhechores se llaman Dimas y Gestas. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y mira el 34. Mira el 34. Y Jesús decía, el amor hablando. ¿Quién? El amor hablando. ¿Dónde? En la crucifixión. ¿Qué dijo? Padre, perdónalos. Wow. Porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Wow. ¿Viste el vínculo entre amor Sí. y perdón? Cierto. ¿Lo viste? Amén. Amar y perdonar. Solo quien conoce a Dios ama. Entonces perdona. Quiero decir que para perdonar necesitas de Dios. Dios, sí. Para perdonar, Dios es el medio. En este sentido, ya demostré que perdonar se vincula con amar. Amar con perdonar. Ahora, aquí mismo, sin moverme, voy a demostrar que perdonar es conocimiento y acción. Yo te dije que era mi segundo desafío. Sí. Demostrar que perdón es conocimiento y acción, no pensamiento y sentimiento. Fíjate, Dios mío, enfócate desde Padre, fíjate, hasta hacen. Quiero que ahí pongas tu mirada. Dice, Padre, perdónalos. ¿De qué viene hablando Jesús? Del perdón. Perdón. Y luego dice esto, porque no saben lo que hacen. ¿Lo viste? Sí, amén. Porque no saben lo que hacen. Aísla saber y hacer. ¿Qué es saber? Conocimiento. ¿Y qué es hacer? Acción. Wow. Conocimiento y acción, la base del perdón, dicho por Jesús mismo. Wow. El amor. Señor. Wow. El perdón es conocimiento y acción. Y acción. Guarda esto en tu Amén. corazón. Sí, amén. El que perdona es el que ama. Y el que ama gana, porque el amor vence todo mal. Entonces, pastor, hay cosas imperdonables. Ok, para perdonar lo imperdonable, tú te debes de agarrar del amor que no mereces, que es el amor de Dios, porque tú no has hecho méritos para que Dios te ame. Wow. Dios te ama a pesar de ti. Sí. Porque en esto consiste el amor, no en que tú hayas amado a Dios ni que seas tan lindo, es porque Dios te amó primero. Pastor, yo no puedo perdonar eso. Es similar a decir, Dios ámame, lo merezco. Para perdonar Cierto. lo imperdonable, necesitas del amor inmerecido de Dios. Wow. Nadie es digno de que Dios lo ame, es por su gracia, por su misericordia. Cierto. Entonces, se perdona a través del amor y del conocimiento de su palabra y de accionar su palabra
Nunca más te cuestiones cómo perdonar, qué tema tan extraño, ¿no? ¿Cómo perdonas? Conoce a Dios y acciona su bendita palabra. Entre más conoces a Dios y entre más acciona su palabra, Sí. mayor es la posibilidad de que tú perdones y por ende mayor es la posibilidad de que tú vivas en paz y por ende es mayor la posibilidad de que tú vivas en prosperidad, mayor es la posibilidad de que tú vivas abundantemente. Amén. Gloria a Dios. La nueva ciencia de la salud en pleno siglo XXI hoy toman como una realidad y me da mucho gusto. La nueva ciencia, los que tienen por eminencia en el ámbito científico, hoy toman como una realidad ya incuestionable, es un axioma, que la enfermedad tiene un vínculo con la falta de perdón. Yo recuerdo que hace algún tiempo, principalmente cuando estaba estudiando la licenciatura, hablar de eso daba risa porque no se escuchaba muy científico. ¿Cómo la falta de perdón va a generar tantos problemas de enfermedad? Yo me acuerdo que hasta se burlaban ciertos maestros, pero yo conocía la Biblia. Hoy por hoy, siglo XXI, año 2022, octubre, se ha demostrado, ya no es un tema de debate. Y te lo digo yo que promuevo la ciencia, estoy en un lugar donde se me ha tomado por eminencia, y no lo digo para jactarme, sino tengo un lugar encomiable en ese ámbito. Cierto. Y hoy sabemos que la falta de perdón está vinculado directamente con la enfermedad. Y sabes, eso Jesús ya lo había dicho hace siglos. Y eso también me da mucho gusto. Asocia esto con Lucas 6. Leeremos, fíjate en esto, leeremos el versículo 37 y el versículo 39. ¿Por qué no los lee de corrido? Porque Dios quiere hablarte en específico. Un versículo de más, menos te va a robar la esencia. Por eso el profeta dijo un poquito por aquí, un poquito por allá, Sí. línea sobre línea, renglón tras renglón. Dios te quiere hablar. Amén. Entonces, cuando dice mi enseñanza, es versículo 37 y 39. Porque va a amarrar la idea maravillosa. Misma Reina Valera, es Jesús hablando. Mira, es Jesús hablando. El que dijo, perdónalo, Señor. Mira, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Detente. He comentado que la falta de perdón lleva a enfermar. La falta de perdón enferma tu alma. ¿Y qué hay en el alma? Mente o sentimientos, mente o pensamientos, sentimientos y voluntad. ¿Qué hay en el alma? Mente, sentimientos y voluntad. La falta de perdón enferma tus pensamientos, enferma tus sentimientos y enferma tu voluntad o tus acciones. Pero también enferma el cuerpo, es decir, tus órganos, tu sistema endocrinológico, tu sistema límbico, tus hormonas. No perdonar tiene el alcance de enfermarte tanto a nivel almático como a nivel físico. Mira, Jesús viene hablando del perdón, ¿estás de acuerdo? Hasta enaltecí las palabras, perdonad, perdonados. Viene hablando del perdón. Y en el versículo 39, es decir, 2 versículos más adelante, Jesús empieza a hablar de una parábola con características muy particulares. Y esto no puede ser coincidencia. Sería hasta ilusorio. Sería pueril creer que esto es una coincidencia. Viene hablando del perdón. Y mira lo que dice en el versículo 39, por favor. 2 versículos más adelante. Dice, y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego Wow. guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? ¿Lo viste? ¡Wow! La falta de perdón Wow. produce ceguera. Sí. La falta de perdón Wow. produce ceguera espiritual. De entrada, si tú no perdonas, no te amanece. Si tú no perdonas, tu vida seguirá sombría, tu vida seguirá sin luz. Esto es palabra de Dios, señores. Así es. Jesús viene hablando del perdón y luego habla de la ceguera. No perdonar te hace ciego, perdonar te da luz. Te da luz, así es. Y aparte, no perdonar te lleva a la depresión. El no perdón deprime. Claro. ¿Cómo lo sabe, pastor? Fíjate este detalle y la gloria sea para Dios. Amén. Porque dice, no caerán en el hoyo. Caer en el hoyo es la definición exacta etimológica de depresión. Wow. Depresión en su etimo significa caer en un hoyo,
de presos. No caerán en el hoyo. Wow. No perdonar es causa de depresión. Si tú estás enfrentando depresión, lo lamento, pero te vas a poner de pie. Perdona para sanar. Perdonar. Esto recientemente se lo compartí a alguien. Perdonar es el inicio de una rehabilitación. Tú puedes ir con cualquier gran médico usado por Dios, pero ese gran médico debe de empezar usted de entrada. ¿Quiere sanar? Sí, empecemos por perdonar. Y luego todo lo que deviene. El perdón es el inicio de tu rehabilitación. Si tú estás enfrentando, insisto, depresión, necesitas perdonar para sanar. Si tú estás enfrentando ansiedad, si estás enfrentando una adicción al espíritu de alcohol, si tú estás enfrentando espíritu de afán o de codicia, o eres adicto a alguna pornografía o algún deseo desordenado, yo no te voy a condenar, pero Claro. yo te voy a decir que empieces por perdonar. Y ahí comienza tu rehabilitación. ¿Y quieres escuchar otro dato bien importante? Sí, amén. Wow. Caer en un hoyo también representa morir. Caer en un hoyo es sepultura. Sepultura. Si tú no te quieres morir joven o pronto, tendrás que perdonar. Y si tú perdonas, eres candidato a no morirte. Pastor, todos nos vamos a morir. La Biblia dice que viene Cristo, Maranata. Cristo no viene pronto, viene ya y me va a encontrar vivo. Y te va a encontrar vivo a ti. Y sobre todo me va a encontrar en paz. Y me va a encontrar enseñando. Y me va a encontrar amando. Y me va a encontrar perdonando. Cierto. Porque si no perdono, no seré perdonado. ¿Tú quieres vivir? Perdona. Perdonar es causa de vida o es causa de muerte. O todo o nada. Perdonar no acepta medias intenciones. ¿Y quieres que te diga otra cosa todavía más fuerte? Sí, ¿Estás listo? sí. ¿Estás listo para que la Biblia haga la labor en tu vida? Amén. ¿Estás listo para que sea el pastor de pastores, Jesús, trabajando con tu alma? Gloria a Dios. ¿Estás listo? Amén. ¿Me vas a creer? Sí. Caer en un hoyo representa caer en el infierno. ¿Por qué lo sé? Porque justo en el Salmo 42 se habla de un hoyo profundo, se habla de un pozo de la desesperación. Y el contexto es el no perdonar. Caer en un hoyo implica ir al infierno por no perdonar. Dios santo. No perdonar es causa de infierno. Tranquilo, déjame me expreso. Alguien dirá, pastor, pero entonces, ¿por qué Jesús murió? Me hizo salvo. Yo te diré, sí te hizo salvo. Pero a partir de allí comienza un proceso de esfuerzo para valorar esa salvación. Escrito está, procurad con temor y temblor su salvación. Cuídenla. Y uno la cuida cumpliendo con los principios de Dios, perdonando, honrando, amando. Te voy a decir esto, que es Biblia, más allá de teología. Esto es Biblia. Cuando tú no perdonas, anulas la salvación que Jesús te dio. Sas. Porque escrito está, si no perdonas, no te va a perdonar mi Padre. Y lo dijo el que te dio salvación. Sí. ¿Sabes? Porque el cielo se abre con el perdón. No Wow. pueden ir al cielo los que no perdonan. Lo lamento. Yo te quisiera decir otra cosa, pero yo voy a quedar bien con Dios antes que con cualquier persona. Cierto. Si no me sustituyen, porque en el reino hay sustitución. Y ahí viene Matías. Yo no digo la verdad, aquí ponen a Matías, mi hijo. Porque Dios se va a proveer de alguien que diga lo que está escrito. Cierto. No perdonar es causa de infierno. Anulas el sacrificio que hizo Jesús. Por eso dice, procura tu salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Como lo más preciado, lo que no quieres que se vaya. Cumple con los principios. En este mismo sentido, cuando escudriñamos o escrutamos el tema del perdón, nos enteramos de algo maravilloso. Que perdonar es un milagro más grande que aún levantar un paralítico. Yo sé que levantar un paralítico impresiona, pero en cuanto a Dios refiere, perdonar es un milagro más grande. Perdonar es un milagro más grande que resucitar a alguien. Cierto. Perdonar es un milagro más grande que alguien tenga un hijo, alguien que enfrente esterilidad.
Perdonar es un milagro más grande que alguien sane de cáncer. Que se levante un paralítico. Perdonar es más grande. Wow, sí. Como muestra, tenemos Mateo 9, del verso 2 al 6. Ahora me auxilio o me asisto de Nueva Biblia Viva. Es otra versión en este caso. Todo en aras de que quede perfectamente explicado en el tiempo del enfoque. Amén. Mira, fíjate en esto. Varios hombres le trajeron a un paralítico, complicado, ¿no? Esto es muy complicado, un paralítico, tendido en un camastro, es decir, en estado exánime, ya no se podía mover, en un letargo absoluto. Yo en ese paralítico postrado en un camastro, yo veo todos los ámbitos clínicos, porque la camastro es clinen, que es cama, todo lo que te postra. Es que no nada más son paralíticos físicos, hay paralíticos del alma. Sí. Es decir, que tienen pies, andan bien, pero no pueden andar por esa emoción que los carcome, por ese pensamiento que los enculpa. No todo paralítico es físico. Hay parálisis que te encama, como la depresión. La depresión es una parálisis del alma. Varios hombres le trajeron un paralítico tendido en un camastro, ¿verdad? Cuando Jesús vio la fe que tenían, pilas, la fe se ve. Yo tengo mucha fe, pero no se ve. La fe se ve. Ese hombre es de fe, dijo Jesús. Oh, grande es tu fe. Ni en Israel he visto tanta fe. Visto, la fe se ve. La próxima vez que quieras impresionar a alguien, ocúpate de que tu fe se vea. Así es. Más de que tu fe ande diciendo cosas extrañas. Tu fe se ve. Mira, Cierto. cuando Jesús vio la fe que tenían, dijo al enfermo, es decir, le llamó, Jesús era, es por eso el maestro. De hecho, le dijo al paralítico, no, le dijo al enfermo, el que no tiene fuerzas, y se pierden las fuerzas en el alma. Enfermedad y parálisis son equivalentes, es decir, depresión equivalente a parálisis, obviamente problemas en los pies equivalente a parálisis. Jesús le llamó enfermedad. Cuando Jesús vio la fe que tenían, dijo al enfermo, ten ánimo y mira esto, hijo, te perdono tus pecados. Wow. Jesús ataca la enfermedad con el perdón. Es decir, para sanar es necesario perdonar Perdona. y que te perdonen. Cierto. Jesús pudo haber dicho, hijo, levántate, que sí lo dice más adelante, pero ahorita lo voy a explicar. Jesús ve enfermedad y en automático habla del perdón. ¿No te parece casualidad? Sí, amén. Esto es maravilloso, esto es Biblia, señores, la Biblia que amo, la palabra que transformó mi vida. He ahí el principal medicamento para la enfermedad. ¿Cuál? Perdona. Perdona. Hijo, estás enfermo, ahí te va este medicamento. Perdona. 3, para que escuche más bíblico, 7 pastillas diarias. 7 veces 7, perdona, dijo Cristo. Wow. Ahí está la receta del médico de médicos. Así es. Del terapeuta de terapeutas, de Jesús el sanador. Wow. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que lo sanó. Ah, pero antes perdonó. Y mira el que sigue. Mira el 3. Blasfemia, pensaron algunos de los maestros religiosos que lo oyeron. A la religión organizada no le gusta hablar del perdón porque saben del poder que habita. Y mira el 4. Jesús, que sabía lo que estaban pensando, porque Jesús operaba en los dones del Espíritu. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. Jesús, que sabía lo que estaban pensando, les dijo, ¿a qué vienen esos malos pensamientos? Imagínate que Jesús se presente contigo y tú bien callado y te diga, ¿a qué vienen esos malos pensamientos? Yo la verdad me iría a abrazarlo y porque lo conozco también me abrazaría. Ajá, amén. Me decía, cambia tu manera de pensar. Mira el 5, mira el 5. Díganme, Jesús le dice a esos maestros religiosos, ¿qué es más difícil? Mira a Cristo, mira a Dios. ¿Sanar a un enfermo o perdonarle sus pecados? Wow. ¿Qué milagro es más grande? Jesús se pone gallardo, se pone con brío. Ajá. ¿Qué milagro es más grande? Dice Jesús. ¿Levantar a un paralítico o perdonar? ¿Qué es más grande? Wow, perdón. Dejemos que Jesús lo conteste. Mira el 6. La Biblia se explica sola.
pues voy a demostrarles que tengo autoridad en la tierra para levantar un paralítico. No dice eso. Para perdonar los pecados. Es decir, perdonar es un milagro más grande que alguien se levante de una cama. Cierto. Ya hablando que es más importante el perdón, ahora sí le dice, porque no lo iba a dejar paralítico. Claro. Entonces se dirigió al paralítico, al que primeramente perdonó, le dio el medicamento, Sí. y le dijo, levántate. El perdón levanta. Recoge la camilla. El perdón hace que te quites de ese lugar de daño. Porque perdonar no solamente implica perdonar a aquel que te dañó, sino que pidas a Dios la sabiduría para que te apartes de ese lugar Cierto. y sigas tu camino. Recoge la camilla, es decir, perdón no implica ya me perdonó, pégame otra vez. No. Y vete a tu casa. Hey, vete a tu casa. ¿Lo atrapaste? Sí, amén. Vete a la iglesia, que es la casa de Dios. Gloria. Vete a tu casa. Ve con ese pastor fortachón, como me dijo alguien, que se te va a decir lo que yo quiero que escuches. Así es. Porque se ha aprendido obediencia. Yo no soy mejor que tú, pero sabes, llevo una vida perdonando y pidiendo perdón. Todos los días digo, pues perdóname, porque seguramente hice algo mal. Perdóname, Señor. Tómame por justo. Y sigue enseñándome tu palabra, porque yo amo a los que me están viendo. Amén, Y gloria a quiero Dios. que su vida sea distinta. Yo no estoy aquí por nada más. Yo te quiero ver feliz. Sí. Yo te quiero ver próspero. Yo te quiero ver sano. En victoria. Esa es mi misión. Si no, estar aquí no vale nada. Claro. Así es. No vale nada. Dios mío. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Sabes por qué Jesús ya después de perdonarlo, le dice levántate? Porque de nada sirve que tú sanes y Dios no te perdone. Vas a volver a enfermar. Claro. Y en esa misma línea, de nada sirve que sanes y tú no perdones, porque vas a volver a enfermar. Estoy mandando alerta, porque escrito está, perdona y seréis perdonados. No perdonas, Biblia, no serás perdonado. Dios es malo. Dios puso principios Así que es. no va a cambiar ni por ti ni por mí. Dios dijo, perdona y te perdono. ¿Qué le hacemos? ¿Pero qué hago? Conóceme, hijo, y acciona mi palabra, como te dijo aquel loco en aquel octubre 8 del 2022. Que no se te olvide esta clase jamás. Amén. Jamás. Gloria a Dios. Y si hay perdón, como te estás dando cuenta, te levantas de cualquier lecho, te levantas de cualquier dificultad. Hoy nuestra mente debe pensar así, estoy enfrentando una situación, ¿a quién tengo que perdonar? ¿Y qué tengo que pedir perdón? Así piensa un creyente. Cierto. No, ay, no siento bonito, no pienso bien, no. Conocimiento y acción definen el perdón y el perdón te lleva a ser libre. Usted quiere ser libre. No solamente el perdón rehabilita, el perdón te lleva al final de tu proceso para hacerte libre. Porque cualquiera que enfrente enfermedad dice, ya fui a rehabilitación, pero no quedó bien. No, el perdón te rehabilita de inicio y te lleva a la libertad. El objetivo final del perdón es ser libre. Como aquel que le dice, señora, usted venció el cáncer, es libre. Hey, usted venció la diabetes, es libre. Hey, usted va a tener un hijo, venció la esterilidad, es libre. El perdón de inicio rehabilita, pero el final del perdón es tu libertad. Tu libertad, así es. Porque escrito está, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así es. Tanto hemos referido este versículo, pero nunca había visto este detalle. Le contaba a mi esposa que cuando vi este versículo, mi cuerpo comenzó a temblar. Fíjate que si yo te digo que tiemblo es porque tiemblo. No tengo por qué mentirte. No me dicen el tembloroso, es porque así fue. Pero no me sentía mal. Dice la palabra, porque inmediato escuché, mis huesos tiemblan a causa de tu palabra o a causa de tus profetas. Es decir, Dios me estaba revelando. ¿Y sabes qué pasó con mi cuerpo? Se rindió ante Él, no me podía detener. Gloria a Dios, no estaba con paciente, porque el paciente yo creo que se hubiera sacado de onda. Estaba solo, nada más me hinqué y recibí esto. Fíjate este detalle. Que aparezca por favor Juan 8:32, ocupo Reina Valera, es Jesús hablando, y dije que perdonar lleva a la libertad, pero perdonar implica conocimiento y acción en la palabra de Dios.
el conocimiento y la acción lleva al perdón, y el final de esto es la libertad. Fíjate. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Viste el detalle? Así es. Y conoceréis la verdad, Conoceréis. y la verdad los hará libres. El- Conocimiento y acción, la base del perdón, Amén. dicho por la verdad llamada Jesucristo. Así es, wow. Nunca lo había visto, lo reconozco. Y conocer la verdad. ¿Y esta qué? Hará. Hará acción. Conocimiento y acción. Bendito. La base del perdón que lleva a la libertad. Perdonar en el conocimiento y la acción, en la verdad. En la verdad Jesús te lleva a la libertad. No puedes seguir en prisiones espirituales. Y es que el que no perdona es un mentiroso. ¿Sabes por qué? Fíjate. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué vas a conocer y vas a hacer? En la verdad, ¿verdad? Verdad, verdad. ¿Qué es lo contrario a la verdad? Mentira. La mentira. ¿Recuerdas que conocimiento y acción es perdón? Sí. En la verdad. Espero esté siendo claro. Sí, sí, sí. Ah, tú no perdonas, tú eres un mentiroso. Así es. Dios te toma como mentiroso. Estás encadenado. ¿Sabes por qué? Porque le estás diciendo a Dios, yo no me equivoco. Yo soy supremamente perfecto, el impoluto, el perfecto. Cuando está escrito, no hay bueno ni uno solo. Y todo es por su gracia, y todo es por su amor. Si tú no hiciste aquella cosa, hiciste otra. Tú no mataste, pero ¿qué tal deseaste a la mujer del prójimo? Es decir, y no quiero condenarte, pero estoy enseñando, tenme paciencia. Y le pido a Dios vehemencia, pero también el amor para no lastimar tu corazón. Todos nos equivocamos. Pero perdonar ese tema, no perdonar, te hace un mentiroso ante Dios. Dios te mira a alguien que no perdona y dice, mentiroso. ¿Pero por qué? Porque el conocimiento y la acción te llevan a la verdad. Y la verdad os hará libres. Estoy siendo claro en ese apartado. Sí, amén. Una decisión es lo que necesita el hombre. Perdonar para ser libre. La decisión de perdonar y accionar en la verdad hace la diferencia. Cierro Wow. con una confirmación divina. Fíjate este detalle, esto es Dios. Cierro con una confirmación divina de lo anteriormente dicho, que el perdón lleva a la libertad. Voy a ocupar nuevamente, porque ya lo había usado, Lucas 6:37. Voy a ocupar Reina Valera 1960. Yo me gozo con este detalle, Padre, y te doy la gloria, porque no es por mí. Es tu bendita gracia y tu Espíritu, Mamá Espíritu Santo, que nos está llevando a toda verdad. Yo te lo agradezco por este detalle. Este versículo ya lo había usado y cierro de esta manera. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Wow. Enfócate en la palabra perdonad, que aparece 2 veces. Sí. Conocimiento y acción. 2 veces. Seréis. Mira, perdonad, perdonad. Las 2 veces que aparece el término perdonar es la palabra griega que aparezca en pantalla. Es la palabra griega apolú. La palabra perdonad y perdonados es la palabra apolú. Wow. ¿Qué crees que significa la palabra perdón o apolú? Que aparezca en pantalla y te gozas conmigo. Perdonar, apoló, significa poner en libertad. Wow. Poner eso. Poner en libertad. Wow. Apo significa dejar. Lu significa libertad, poner en libertad. Perdonar es el acceso a la libertad. Más claro imposible. La acción del perdonar es el medio de la libertad. Así es. Gracias. El Señor. último lugar al que el perdón te va a llevar. La verdad los hará libres. Pero conoceréis la verdad. Dios mío. Cierto. Amén. Apolúo en griego, ya dije, apo es dejar. Y luo es libre, pero otra forma que se acepta el término luo o libre es quitar las cadenas. Es decir, perdonar es el único medio para que se rompan tus cadenas. No perdonas, seguirás viviendo en esclavitud. Lo lamento. Así es. No esperes más tiempo.
para perder algo. No formes parte de ese grupo con ese mal hábito, que perdonan hasta que murió el padre, la madre, hasta que pierden la salud, hasta que pierden la familia, la esposa, los hijos. No, nunca es el deseo de Dios. Así es. Dice el pastor Santiago 1:13, que el que es probado con el mal no diga que es probado de parte de Dios, porque Dios no puede probar a nadie con el mal, ni el ser probado. Dios prueba tu corazón y tus pensamientos, y una de las maneras en la que te prueba es tu capacidad de perdonar. Nunca digas que es por Dios aquel mal. Mejor piensa y responsabilízate si es porque llevas años con cadenas que se traducen en no he perdonado, porque quizá no he conocido y no he accionado la palabra de Dios. Yo te amo con todo mi corazón. Que aparezca nuestra frase de enseñanza, por favor. Amén. Y la vamos a entender bien bonito. El acto más sublime y bondadoso, el acto más generoso. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nacen y de inmediato los lastiman. Crecen y el rencor los calcinan. ¿Qué hago, vida mía? Dios te dice, conoce a la gloria y acciona. Hoy es el día. Sí, sí. Padre, te damos gracias por esta enseñanza. Así es. Te doy gracias por la vida de las personas que hoy, no por casualidad, sino por una intención de tu reino, han escuchado esta palabra. Padre, esta palabra es principalmente para mí. Señor, yo pido perdón por todo lo que he hecho equivocadamente. Consciente o inconscientemente, perdóname. Perdóname si en algún momento lastimé a alguien con una palabra, con una actitud. Si no representé bien tu evangelio, perdóname. Perdóname si alguna acción ha lastimado a mi esposa o a mis padres o a mis hermanos. Y sobre todo, perdóname cuando yo te he lastimado a ti. Cuando he contristado tu espíritu, cuando he dudado, cuando he tenido miedo, cuando he sido inseguro y no he entendido que tú estás conmigo. Perdóname. Padre, yo hoy también decido perdonar a aquel que por alguna razón lastimó mi corazón. A aquel que también estaba herido y porque estaba herido también me hirió, porque él también fue víctima de una historia, de un pasado y fue víctima de un asunto que no te conoció y no accionó. Hoy tengo misericordia y lo perdono. Y lo dejo libre y de esta manera me dejo libre a mí, que se rompan las cadenas, Señor. Gracias te doy. Yo bendigo a la amada iglesia de Redimidos la Generación. Te doy gracias por ellos, porque yo confío en ellos, como tú confías en ellos. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Soy el pastor Héctor Cristian. Tú eres muy importante para mí. Y yo deseo que Dios haga su obra en tu vida. En este tiempo del enfoque. Les amo mucho. Gracias y paz. Gracias. Vamos y digo fuerte. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace bueno. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible. Y Él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas jamás. Ahí aparece mi papá. Cuando faltaste tú se fue el temor. Llegaron a quedarse la alegría y el color. Cuando no estabas tú todo en mi mundo iba peor. Y una más esperanza de que todo irá mejor. Contigo no existe temor. No hay lugar para la duda. No hay espacio para errores. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para que todo es posible.
aparece mi papá.